Pocas veces un representante del Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo ha conseguido tantos resultados en tan poco tiempo, pero sobre todo uno inusual. El BID y otros organismos internacionales como la CAF y el Banco Mundial son renuentes a auspiciar, financiar, ser anfitriones siquiera de temas de seguridad. Y esta vez el BID lo ha sido de esta cita internacional en la cumbre latinoamericana en Ecuador para proponer una alianza ante el fenómeno de la inseguridad. Roberto Izurieta, nuestro representante alterno por Chile y Ecuador allá, la silla vuelve nuevamente a ser con Chile, un tiempo fue con Perú, antes secretario de Comunicación, que ustedes recordarán bien aquí, y previamente embajador del Ecuador en México. Chile. En Chile, perdón. Economista Izurieta, ¿cómo fue posible este logro? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí en este programa Veraz, iniciado en el 2018 después de un merecido descanso para reflexionar sobre el periodismo y la política ecuatoriana que requiere más de 10 años de reflexión, creo yo. Un gusto estar aquí en este programa, un programa donde se pueden desarrollar las ideas, donde se puede tratar con profundidad temas que requieren esa profundidad. Efectivamente, como tú dijiste claramente, el tema de la seguridad es un tema que los organismos multilaterales prefieren no involucrarse. Existen otras instancias, la Interpol, las cooperaciones en la defensa, pero la seguridad entendida como un problema integral y un problema que nos involucra subregionalmente y regionalmente, amerita, y gracias al liderazgo del presidente del BID, que decir, bueno, tomemos esto. Y esto en realidad viene también de otro elemento. Hace un mes se dio la cumbre de la Amazonía, donde estuvo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, donde iban a hablar del medio ambiente. Efectivamente lo hicieron, pero parte de esos temas y la ocupación que se dio en esa cumbre fue la minería ilegal. Cómo la minería ilegal afecta a la Amazonía, afecta al medio ambiente, pero sobre todo tiene un flujo de caja, de dineros que manejan, que son extremadamente altos y peligrosos, y nuevamente, aún en ese tema, salta el tema de la seguridad. En otras palabras, no podemos hablar casi de ningún tema si no hablamos también de la seguridad. Y el compromiso del BID que se dio por la propuesta del Ecuador aquí en Guayaquil, es crear una alianza que nos permita tratar regionalmente este problema que estamos viviendo y que tiene causas comunes con todos los países. Ahora entienden ustedes el por qué organismos financieros o multilaterales de impulso principalmente al desarrollo se involucran en este tema. Saben que incide directamente en el subdesarrollo o en el lento desarrollo, o en la falta de desarrollo. Esa es una gran noticia para el Ecuador. Pero hubo más. Fondos, decisión de atacar el músculo financiero, como le denominan a este tema, y comprensión más colaboración en el problema. Yo creería que por las relaciones de las policías, el vínculo de Interpol, el colegaje entre ministros del Interior, había suficiente cooperación. Pues no. Esto lo va a facilitar. A lo largo de la siguiente hora exploraremos más en esta entrevista Veraz con Roberto Izurieta, economista, representante por el Ecuador alterno y Chile, que es el principal en Banco Interamericano de Desarrollo. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal,
Presidencia de la República. Bankers Club. Bienvenidos a esta entrevista veraz con Roberto Izurieta, economista, director ejecutivo alterno, es la posición exacta, por Chile, Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo en tan poco tiempo de gestión se generó esta cumbre concreta acá, que según vamos a revisar después? Yo creía que era una más para el bla, 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 para la comprensión teórica del fenómeno, para saber que sí, cierto, lo clave es cortarles el oxígeno, que es el financiamiento, y después veremos qué hacemos. ¿Cómo se gestó esto tan rápido, tan preciso? Sinergias que coinciden quizás. Yo llegaba al Banco Interamericano, una de las primeras reuniones, segundo o tercer día, me hacen esta propuesta de... En ese momento hablaban de un seminario, traer académicos que hablen del tema de la seguridad. Yo, recién llegado, fui lo más cauto posible. Sí dije que ya habíamos tenido apoyo para hacer una serie de conferencias sobre el tema de la seguridad que son útiles, pero que una más sí se puede hacer, pero no tiene ningún valor agregado. Y esa palabra yo la utilicé, valor agregado. Y efectivamente... Después tuvieron la misma información de parte del Ecuador diciendo, sí, agradecemos, pero no es lo que necesitamos. Y así se fue construyendo otro programa que fue el valor agregado. Y entonces el valor agregado que hacemos es, esto no es una conferencia, aquí llegaron autoridades de los ministerios del Interior, de los ministerios de Justicia, de las fiscalías, de las policías, para un enfoque un poco más político en el sentido de políticas de Estado. Ya, tanto que, miren, a propósito de lo que dice Roberto, el presidente del BID en su discurso inaugural recogió esta filosofía. Escuchen a Ilan Goldfein. Nuestro objetivo es cortarle el oxígeno al crimen organizado. Y lo podemos hacer en 3 ejes. 1, limitando su influencia entre las poblaciones más vulnerables. Fortaleciendo las instituciones del Estado y cortando su flujo financiero. A mí me gusta el número 3, son 3. Se consigue a través del fortalecimiento de las presencias del Estado, implementando programas de prevención de violencia dirigidos ¿a quién? A las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas. Tenemos que usar herramientas de análisis de inteligencia basado en evidencias. ¿A dónde está el crimen? ¿A dónde tenemos que concentrar recursos? Tenemos que usar nuevas herramientas porque enfrentamos un crimen más sofisticado. Si ven a un presidente de un Banco Interamericano de Desarrollo hablando con un ministro del Interior de algún país, ¿ya? Y con un elemento claro, vital, dice cortar el oxígeno financiero. ¿Qué lineamientos o herramientas o políticas en ese sentido, que todo el mundo dice que es clave, pero nadie logra controlar, se esgrimieron? Yo creo que hay esfuerzos importantes, pero lo que nosotros aportamos con esta cumbre y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo del Banco Mundial y la CAF, es poder dar recursos para que estas cooperaciones sean mucho más integrales, y yo estoy convencido que vamos a poder llegar al financiamiento de productos específicos que cuestan mucho dinero, que no entrarían dentro del paquete del Ecuador, que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha dado hasta más allá de nuestro cupo, pero esto entraría dentro de un cupo internacional. Recursos, es una lágrima. Usted dice recursos, economista, 150 millones de dólares. No, el BID... Eso es lo que pone para arranque. No, el BID en este momento, en los últimos 2 meses, ya ha comprometido recursos para el Ecuador de más de $1.000 millones. Y en otros programas. No, el programa de seguridad está dentro del paquete de $1.000 millones, del segundo paquete. Eso es novedad. Ya, entonces, o sea, pero los aparte... 150 son de arranque. Claro, y aparte la alianza... ¿A qué?
el Ministerio del Interior está haciendo toda una serie de propuestas. De nuevo, el BID no puede financiar, por ejemplo, parte de armas, eso corresponde Correcto. a otras instituciones. Pero lo que dice el presidente del BID, hay una serie de programas en lo que respecta a la población, el fortalecimiento de las instituciones y lo que tú dices que es lo más importante, cómo hacemos para darle un plus a la lucha de la búsqueda de los flujos, de los lavados de dinero, que es ahí está la carne de donde se alimentan gran parte de todas estas actividades ilícitas y criminales de la violencia que estamos viviendo aquí y en todos los Para países. entender bien, los 1.000 millones que son parte de otro paquete, ¿a qué irían destinados? ¿Con qué periodicidad fluirían? Yo calculo, dependiendo los proyectos, cada proyecto en el BID toma alrededor de 8 meses. Sí, Eso es. Tengamos claro, Los no hay, tiempos del banco son muy no hay lentos. ninguna salida fácil Ni rápida. y mágica, pero lo Correcto. que sí existe es que se abre una línea de crédito, se abre un programa financiero para apoyar los programas que el Ecuador necesita, y la ministra Palencia ya ha hecho una serie de propuestas que están siendo discutidas y de eso se van a escoger dentro del cupo de los 150 millones. Hablando de Roma y Roma que asoma, la ministra Palencia también intervino en esta cumbre internacional, en breve lo que ella dijo, pero antes, la forma en que abordó ahí el presidente Noboa el problema. Hemos reducido los índices de violencia en más de un 20% en casi todas sus formas. Pero para seguir mejorando en este combate, les extendemos la mano y les pedimos su apoyo. Derrotar al terrorismo y a sus redes criminales es una misión urgente que requiere de la cooperación internacional y de la ayuda de todos los organismos multilaterales. Nuestro gobierno tiene el firme objetivo de derrotar al terrorismo y también a las mafias de cuello blanco que durante años han lucrado del dolor y la angustia del pueblo ecuatoriano. Este es el compromiso de nuestro gobierno, este es el compromiso del nuevo Ecuador que resuelve con trabajo, con decisión y con transparencia. Hoy tenemos números mucho mejores en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, así mismo como en la provincia del Guayas, pero hay que entender que Guayaquil y el Distrito Metropolitano de Guayaquil es esencial en esta lucha. 35% de los homicidios y crímenes del país están en el Distrito Metropolitano de Guayaquil y otro 10% en el resto de la provincia del Guayas. 45% del problema está en esta provincia y debemos nosotros de tomar conciencia de eso. Está aquí a la vuelta de la esquina. Estamos buscando pues dónde están los grupos vulnerables, los grupos olvidados. Están aquí a unas pocas cuadras. Fíjense la gravedad del simbolismo de lo que explica el presidente ahí y la importancia de que Guayaquil haya sido la sede de este encuentro, y entiendo que va a ser el organismo que se cree. Correcto. Y como dijo el representante de Argentina, estamos enfrentando en la seguridad nuevas realidades, y esas nuevas realidades requieren nuevas estructuras y nuevas arquitecturas. Parte de eso es esta alianza que se constituye. La reunión originalmente iba a ser en Quito. El presidente Noboa fue expreso que quería que sea aquí en Guayaquil porque estamos mucho más cerca del problema. No tenemos que aislarnos, tenemos que estar cerca de las realidades. Fue muy interesante porque había más o menos total 20 representantes de países, pero solamente 2 mujeres, Guatemala y Ecuador. Entonces fue un gusto verla a la ministra Palencia. Dio un muy buen discurso, unas muy buenas presentaciones, se manejó muy bien, consiguió el liderazgo y el respaldo de las otras delegaciones. Entonces, efectivamente, la idea es que sea en Guayaquil. ¿Que repercutirá en qué? ¿A qué plazo? ¿Cómo? Usted es muy franco en situar el problema. Esto no es una cosa que sucedió de repente, que se va a desmontar de repente, que es parte de un proceso en lo cual esta reunión y este organismo, estas estructuras nuevas, son un paso. Pero suena descomunal el reto. Habla el presidente de que vamos a derrotar al terrorismo. Eso sí se puede, lo hizo Perú con Fujimori, ¿ya? Lo ha hecho Uruguay y lo ha hecho Argentina, lo hizo Chile.
Pero derrotar a las mafias internacionales del narcotráfico, no, hasta que se ataque Las causas. la causa de esto. Uno es la demanda, ¿ya? Y otro es la rentabilidad del negocio. Entonces, los países chiquitos seguimos dando palos de ciego o enfrentándonos a una medusa. Volviendo a cómo, yo creo que fue lo que yo llamé las sinergias y parte de cómo este proceso se aceleró en los últimos 2 meses, la posición del BID y el llamado a los otros organismos multilaterales a intervenir fue, de nuevo, la cumbre amazónica. Porque la minería ilegal no solamente destruye el medio ambiente, la minería formal tiene estándares básicos que hace sostenible un proyecto minero. Correcto. Con respecto y para que pueda mantenerse en el tiempo afectando lo menos posible el medio ambiente. Pero la ilegal no tiene ninguna de esas normas, pero lo más grave, maneja flujos de dinero que son enormes. O sea, el hito de esa cumbre fue entender que lo ambiental, o aún lo ambiental, pasa por el tema de seguridad. Es que uno de los éxitos de la cumbre es que esto es un problema integral y es un problema subregional y regional. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de esa magnitud, si es que alguien viene y te dice que lo va a solucionar a patadas en 2 semanas, eso es falso. Correcto. Eso es parte de la demagogia política. Correcto. Problemas de esta naturaleza que se han ido gestando durante décadas y han ido creciendo y nos afectan a todos los países requieren respuestas integrales. Eso sí, toma tiempo, pero tenemos que caminar en la dirección correcta y el apoyo del BID en esto, que tiene el músculo financiero como para hacerlo, que gran parte de nuestros problemas es la falta de recursos, y con el apoyo de los otros países vamos a seguir caminando en una dirección correcta y el objetivo Hasta que se debe llegue un cumplir. día a la despenalización de la droga, porque la disminución o la desaparición del consumo no va a existir. Yo vuelvo a centrarnos solamente en eso. Sí, hay opiniones distintas, posiciones distintas en las cuales no me involucro. Pero de nuevo, veamos los problemas en migración. Con la misma consistencia que nosotros decimos que tenemos que afrontar los problemas de seguridad en sus causas también, y hablamos, por supuesto, cómo corresponde de la pobreza, la marginación, La la falta de... inseguridad. ¿Me explico? Ahora, la Correcto. inseguridad. Pero tiene sus causas. Lo mismo en la inmigración. Entonces, cuando enfrentamos la situación de Venezuela, el Ecuador y los países democráticos tienen, asimismo, con el mismo enfoque de hablar de las causas, sí tenemos una voz que decir, señores, aquí esto nos afecta y tenemos que ir a las causas, porque recordemos que los criminales, el terrorismo internacional, las acciones criminales, ¿de quiénes abusan primero? De los más vulnerables. ¿Cuáles son los más vulnerables? Aquellos que han sido expulsados de sus países y se tienen que ir con una bolsa de comida y de ropa atrás, cruzando distintos territorios. Esa gente son víctimas, son presas de estas organizaciones criminales. Entonces sí, tenemos que tener un enfoque integral. Está claro entonces para lo que ha servido principalmente e inicialmente esta cumbre internacional contra la inseguridad, que culmina en una alianza latinoamericana. Primero, comprender el fenómeno como integral, según bien lo describe Roberto Izurieta. Segundo, decidir que hasta que las causas remotas se den o nunca se den, tenemos que empezar a atacar una serie de arterias, como por ejemplo el oxígeno o el músculo financiero, como le llaman, que es la forma en que se nutre el negocio. Hay más del asunto cuando volvamos. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Pare. Lo siento mucho, pero su grupo ha sido reemplazado por el desfile de este año. Así que, por favor, despejen el área, ¿sí? ¿Quién nos va a reemplazar? Por ellos. Chicas, no dejen de practicar. Vamos a recuperar nuestro país. Se los prometo. Hemos trabajado estos 8 meses con una misión muy clara: recuperar nuestro país y nuestra dignidad de quienes intentaron arrebatarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Esta es una entrevista veraz al economista Roberto Izurieta, director ejecutivo alterno por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo, con uno de los varios resultados concretos que ha logrado y que estamos entendiendo y aprendiendo a valorar, porque no ha resultado, y lo van a ver ustedes a lo largo de la emisión, en lo que nos resta, una cumbre más es más. Muy sutilmente y muy firmemente, él dijo que de eso habíamos tenido bastante, que había que darle a esta un valor agregado, que no solamente ha sido un financiamiento de partida, sino aportes concretos de todos los que intervinieron. Antes me permito recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en la televisión convencional por las dos mayores cableras del país, Vito TVO para Extreme, TV Cable, Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es Manavisión, Canal 194. Señal abierta solo en Manaví, allá es Canal 9. En Estados Unidos llegamos por Macro Digital, tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Y también salida en el Ecuador, en Santo Domingo, en Loja, en Galápagos, entre los que recuerdo. En radio, las dos de mayor cobertura nacional, Alborada, Alborada es Imbabura. Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. Ahora sí, Alborada es Imbabura 90.3 FM y el reprise es los domingos por Extrema 92.5 desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Les dije que la ministra Palencia del Interior, que va próximamente a juicio político por parte de la Asamblea, intervino como anfitriona de la reunión en estos términos. Se logró un impacto fuerte a partir de la declaratoria con reconocimiento, obvio está, a una realidad, un conflicto armado no internacional y el uso de un instrumento jurídico, ahora sí, con toda la unión de las fuerzas del orden, que es el llamado estado de excepción. En las 38 semanas del actual gobierno, en lo que va, se han registrado 4.733 homicidios intencionales. Estamos hablando que hay una tasa de criminalidad que del 1 de enero al 18 de agosto del 2023 era de 26.51, pero del 1 de enero al 18 de agosto del 24 estamos en una tasa del 21.83. Afortunadamente, hemos podido tener impacto en la reducción de los homicidios violentos, de los homicidios intencionales. Por eso recibimos con entusiasmo la oportunidad de ser parte de la construcción de una unión que no se limita al diálogo, sino que viene respaldada por una financiación robusta. Esta financiación apoyará la implementación de nuestras políticas públicas, fortalecerá nuestras capacidades
y generará soluciones concretas con un impacto medible y concreto en el combate al crimen organizado, pero también en la reconstrucción del tejido social. Ahí tienen ustedes 3 elementos. Uno, la cifra exacta al momento de la disminución de muertes violentas, 21%. Ha mejorado, estaba en 17% pocas semanas atrás. No es suficiente y está lejos de la promesa que se hizo, menos del 30%. No por ello deja de ser significativa. La segunda cuestión, la cumbre viene con financiamiento. Hemos ya hablado algo de eso. La tercera cuestión, Roberto, es cierto que no solamente se destacó los avances del Ecuador, sino que se recomendó lo que en el Ecuador se estaba haciendo a otros países. En muchos aspectos. El presidente Noboa en su exposición, en su discurso, dice una de las razones principales por las cuales le pedí a Mónica Palencia que sea y se haga cargo del Ministerio del Interior es por su lucha por los derechos humanos y sobre todo en organizaciones que respaldan a los más vulnerables, sobre todo a las mujeres que han sido violentadas y a las niñas que han sido violentadas. Esta presencia de la ministra Palencia en esta cumbre, donde participaron más de 20 países, de manera unánime propusieron quien deba dirigir en esta primera instancia la creación de esta alianza sea Mónica Palencia. Sus presentaciones, su liderazgo, su presencia fueron muy importantes y sobre todo otra cosa que consiguió la cumbre. Antes de eso, hay una precisión. No es un error haberla nominado a ella cuando está a punto de un juicio político que seguramente la va a echar del cargo. Y si deja de ser ministro del Interior, ¿ya no podrá presidir el organismo? Si es que el Ecuador quiere seriamente enfrentar los retos de la violencia y la seguridad, debemos dejar el tema de la seguridad ajeno a la política, ajeno al debate político. Debe ser una propuesta de unidad nacional. Tienen para hablar de política en campañas electorales, en las asambleas, tienen 200 temas. Hay ciertos temas que deberían estar exentos del debate político. ¿Qué pasó con el consultor político? ¿Qué pasó? ¿Se convirtió en un soñador usted? ¿Está pidiendo imposibles ahora, en plena campaña? No, yo pienso que tenemos que seguir en esa lucha. Muchas veces la denuncia, la lucha es parte de la denuncia. Que no van a hablar de esto los candidatos presidenciales, que no van a dar de baja a la ministra. Si Noboa es todavía el presidente sudamericano, latinoamericano, sí, de mayor aceptación, 52%. Si el Ecuador, uno de los problemas principales del Ecuador es la lucha contra la violencia. La lucha contra la violencia no lo vamos a resolver con demagogia política, no lo vamos a resolver con inestabilidad, lo tenemos que resolver con políticas claras, integrales y sobre todo coordinadas también con los países vecinos. Por lo tanto, tiene que estar fuera de la política. Uno de los retos, de las cosas más importantes que se vieron en esta cumbre es que tú tenías países de izquierda, países de derecha, y todos estábamos claros, por ejemplo, Chile, que acaba de inaugurar una de las prisiones de alta seguridad, y la inauguró el presidente de Chile. Pero esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste. Uruguay, que es un gobierno más de centro derecha, el ministro del Interior de Uruguay dijo: aquí necesitamos políticas duales. Uno, la represión, y no tuvo empacho. La violencia hay que reprimirla, pero lo dual viene porque tenemos que ir a las causas. Esto es trabajar en las comunidades, trabajar en los sistemas penitenciarios, trabajar con los jóvenes, trabajar con las personas que no tienen oportunidades. Entonces, la lucha contra la seguridad tiene que estar fuera del debate político. A ver, volviendo al tema político y luego retomamos lo de la cumbre y las políticas para, sobre todo, restarle músculo financiero a la droga, al narcotráfico. Quizás lo mejor sería entonces que enjuicien políticamente a Mónica Palencia, incluso que la destituyan, porque harían ver al extremo al que está dispuesta a llegar la oposición correísta con tal de disminuir las aceptaciones de un gobierno. Pero haríamos un daño a un proceso de combate a la violencia
que necesita continuidad. Entonces el costo es muy alto porque el costo lo pagarán las víctimas que van a ser los sujetos de estas organizaciones. Entonces no toquemos ese tema, sin lugar a dudas. Son los candidatos presidenciales. Al pueblo ecuatoriano sí le importa. Volviendo a lo que estábamos. Lo oí mencionar en Radio Centro, algo que me llamó mucho la atención, respecto a cómo no solo intercambio de experiencias, sino presentación de aplicaciones, herramientas les llamaban antes, ahora son aplicaciones, permite combatir la inseguridad, por ejemplo en Uruguay, con un caso que usted citó, que explicó el ministro del Interior. Parece de película de Hollywood, cuéntemelo. Claro. Estábamos en una de estas pequeñas reuniones de grupos pequeños que se armaban y el ministro del Interior nos muestra, saca su celular y le muestra a la ministra Palencia y al comandante general de la Policía del Ecuador, mira, acá tengo. En este momento, en la última media hora, acaba de salir una bala, tengo exactamente la ubicación de dónde salió la bala, a dónde llegó la bala, tengo automáticamente, se le comunica al patrullero más cercano que tiene que llegar en 5 minutos porque mientras más tarde llega, es mucho más difícil conseguir las evidencias y a veces logran detener los efectos. Pero todo eso es inmediato. Esa tecnología, por ejemplo, es muy cara. Pero de nuevo, sí que trabajamos juntos, los países, trabajamos con seriedad. Todos estos recursos son cosas que a los cuales tenemos que llegar. Nosotros no tenemos esa capacidad financiera, pero por eso estamos acudiendo a organismos internacionales para ver cuánto nos pueden ayudar. A mí me llamó la atención esto. Es decir, el estallido, el sonido, sí, el que produce una bala, es lo que inmediatamente va a algún tipo de detector. Correcto. En las zonas rojas detecta, pero aparte es con tal precisión que sabe exactamente dónde salió la bala, sabe dónde llegó la bala, inmediatamente llega la policía, apenas llegan y hay alguna detención, en ese momento ya se coordina toda la base de datos de quién es esta persona, cuáles son los más peligrosos. ¿Debe tener apoyo vía satélite eso o contar con satélite? Pero nos mostró en el celular lo que acababa de pasar. ¿El general Zárate estaba cerca, se enteró? Sí, claro. O sea, esas son las cosas que vemos con sana envidia, porque, de nuevo, muchos de los retos que tenemos se requieren recursos. Y el Ecuador está saliendo de una crisis económica, tenemos que producir estabilidad, y hemos hecho una propuesta de un plan económico que ha recibido el respaldo de los multilaterales. Entonces, todos estos procesos requieren seriedad, profesionalismo. En eso concretamente nos podría ayudar Uruguay, por ejemplo, explorando mecanismos sobre cómo financiar o montar un programa parecido. Claro, pero ellos compraron esa tecnología y esa tecnología es cara. Pero de nuevo, si es que llegamos a hacer un paquete, como en todas las ofertas, yo no sé, de contratación pública, pero si somos algunos países que estamos interesados y los organismos internacionales los apoyos, estaría dentro del menú de posibilidades. Nada de esto se va a conseguir de aquí para mañana. Lastimosamente, no hay soluciones mágicas. Lo que hay son políticas de Estado que tienen que ser serias, integrales, tienen que tener propuestas y tienen que buscarse el financiamiento. Qué bueno que lo recuerda, porque algunos somos demasiado impacientes, diría en mi caso, otros ilusos en quienes creen en soluciones mágicas, y otros simplemente ignorantes de la complejidad. Y demagogos algunos otros. Y demagogos. Ofrecen cosas imposibles de conseguir. Pero sobre todo, lo peor son los desmemoriados. Los que se olvidan quiénes nos metieron en esto, cuánto lo permitieron y cómo ahora vienen de redentores del problema cuando fueron sus creadores. Algo más. Le dijo recientemente el ministro del Interior a Lenin Artieda en una entrevista de Contacto Directo por Ecoavisa una cuestión sorprendente. Uno de los mayores inconvenientes que tienen probablemente los estados es que cuando se determina una lucha contra el crimen organizado, probablemente la obtención de recursos o el acceso de recursos sea sumamente limitado. Por ejemplo, por mencionarte un caso, en mi país, a mí, como ministro del Interior, me destruyen un patrullero en un operativo, probablemente me demore 6 meses en poder repotenciarlo o recuperarlo. Sin embargo, el crimen organizado lo tiene al día siguiente. Entonces, ese acceso de recursos a veces resulta ser limitado para combatir la criminalidad y la delincuencia común. Como habrán visto, decía el ministro del Interior del Perú, para que se ilustren las diferencias y las proporciones del enemigo que se está combatiendo, a nosotros nos vuelan un patrullero, tardamos 6 meses en reponerlo.
a ellos se les vuela un vehículo y al día siguiente tienen otro. Que lo robaron. ¿Ok? Cuando volvamos, más con Roberto Izurieta, economista, director ejecutivo alterno por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo, con un comienzo fulgurante de su gestión, que además ojalá sea incesante. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara, vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores, y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense y asesórense muy bien. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Te recuerdo que este encuentro semanal para la entrevista Veraz los sábados a las 22 horas es posible gracias a Pacific Terminal, Chifletón, Clínica del Dr. Trino Andrade, la Presidencia de la República, Con Ganas de, un nuevo programa digital que se estrena en septiembre, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Les mencionaba que Fernando Aguayo, que ha cubierto múltiples cumbres internacionales de aquí y afuera del país en su vida, y que es muy escéptico respecto a las mismas, tuvo una inusual descripción de lo útil y práctica que ha resultado esta. Lo dijo en Radio Centro, en un panel en el cual tuvieron como entrevistado este miércoles recién a Roberto Izurieta. Muchas veces uno va a este tipo de seminarios y escucha simplemente discursos que se van en pocos segundos. En este caso eran aportes de cada uno de los intervinientes, y el hecho de que esté la academia, que debe estar en la base de la lucha del conflicto por la delincuencia en los diferentes países. ¿Qué hay que hacer para que todo lo tratado aquí tenga seguimiento y concreción pronta? No puedo decir que rápida, pero pronta, y este efecto no se diluya. En este momento el liderazgo está en la ministra Palencia, que está en coordinación directa con el BID. Yo le apoyaré desde el directorio. Ya han convocado a una reunión, si mal no recuerdo, a la siguiente dentro de 2 meses. En esa ya deberían llegar ya con algunas propuestas de programas que quisieran financiar. En este sentido, los países que estuvieron presentes, muchos de ellos hicieron muestra de sus programas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Jóvenes por la Paz, hay una serie de cada uno tiene programas que dicen, básicamente lo dicen muy bien, este programa hemos sido exitosos, quisiéramos que sea regional.
y sobre todo la parte de inteligencia, la parte de trabajar con el ministro Neira, todo lo que sea cuestión cuello blanco, corrupción, flujos, lavado de dinero, los manejos de las fronteras, tenemos estas fronteras porosas, cómo podemos compaginar mucho mejor la información de tal manera que podamos alertarnos de personas peligrosas que están cruzando la frontera. O sea, todo un proceso de integración. Existen muchas instancias que trabajan cada uno de esos temas, desde Cancillería, Migración, Policía, Defensa, pero esto va al nivel político en el sentido de políticas de Estado y no política partidista. O sea, es el Ejecutivo que va a trabajar con el sistema. En el concierto internacional de lo que usted ha podido captar al Ecuador, como un país que está irrumpiendo, haciendo cosas convencionales, inevitables y cosas distintas en la lucha contra el crimen organizado, o es solamente un esfuercito aislado de un país que paga las consecuencias por la cercanía de Colombia? Yo lo que sentí fue mucha solidaridad. La presencia de todas estas delegaciones fue una muestra de la solidaridad, que se entiende que los problemas que estamos viviendo tienen causas compartidas. Los problemas que estamos viviendo vienen también de otras regiones y van a otras regiones. Y de nuevo, el tema, por ejemplo, de los más peligrosos, la criminalidad que se produce abusando a los más vulnerables en los procesos de migración, lo que produce la minería ilegal frente a lo que debería ser la formalización de una... ¿Cuál es la diferencia entre esa solidaridad de ahora y la de antes? Yo creo que, sinceramente, cuando nosotros afrontamos este reto, lo afrontamos en lo que se dio en ese atentado en Canal 10, que lo vio todo el mundo. Enero 9. Entonces, en ese momento el mundo temió lo peor, porque pudo haber terminado en una tragedia donde esta gente efectivamente mate a todos los periodistas y trabajadores. Y el Ecuador respondió con un profesionalismo y nadie salió herido. Cuando tú debes muy bien conocer, mucha gente después en la calle te decía, pero ¿cómo salieron vivos los atacantes? Es más, yo pregunté eso, correcto. Claro, entonces eso impactó en el mundo. Dice, no, aquí están buscando una respuesta seria. Después de eso, esa misma noche, esa misma semana, tuvimos como 200 secuestrados en un tercio de los centros penitenciarios, centros de detención provisional o de por vida, no sé cómo se llama. Rehabilitación. De rehabilitación. Y después de eso, o sea, esos 200 secuestrados, también ese proceso fue hecho con mucha seriedad. Y después, otra cosa que estamos haciendo es tratar de segmentar las personas que están detenidas, que están con su libertad en proceso, porque no todos son de igual peligrosidad. Más o menos, y el general Saldumbide de aquí en el Ecuador decía, más o menos estamos hablando de un 3% son peligrosos. Y Chile decía muy claramente, tenemos que saber segmentarlo, porque en esos centros, si mezclamos a los muy peligrosos con aquellos que tienen una infracción, que tienen un delito menor, robaron un joven que robó un celular, es otra cosa de una persona que mató a 3. No pueden estar juntos. Qué importante esta evocación que hace el economista Roberto Usurieta para valorar lo que el Ecuador ha hecho, y para muchos tiene poco significado porque no lo ha deshecho. Es decir, no se deshizo de los secuestrados en TC, no se deshizo entrando a bala y plomo de los otros 200 secuestrados que secuestraron a 200, mejor dicho, en una prisión, y todo lo que él narró. Esto es muy difícil entenderlo y valorarlo, y hay quienes piensan que además es equivocado, que se ha dado una señal de debilidad. No. Si había una represión tan brutal e indiscriminada, seguramente iba a generar una reacción parecida. Para concluir este capítulo, porque ustedes no perdonarán que Roberto Usurieta pase por aquí sin hablar de otros temas que han sido cercanos a su actividad profesional, Ecuavisa recordó en estos términos esta cumbre. Si hay muchos de ustedes que no han estado al tanto, porque esta semana estuvo repleta de muchos otros temas, como la decisión de la fiscal de presentarse al juicio político, superado el peor trance de su embarazo y los 17 binomios presidenciales.
Ministros de Seguridad de América Latina se aliaron en contra del crimen organizado, en el marco de una cumbre latinoamericana que se realiza en Guayaquil desde este lunes, con el propósito de abordar los desafíos de la región en el combate contra la delincuencia. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Ecuador presentaron la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, con la que se busca que haya cooperación entre naciones. Pero las metas de esta cooperación y los detalles de cómo se ejecutará no quedaron claros, porque la cumbre se desarrolla en medio de estrictos protocolos de seguridad y con limitado acceso para la prensa por la reserva con la que manejan la información discutida. Los organizadores ni siquiera precisaron cuántos países suscribieron la alianza, aunque en el evento las banderas daban cuenta de 16 países presentes. La alianza tendrá un respaldo financiero. El BID destinará 150 millones en los próximos 2 meses, de acuerdo con las aspiraciones del gobierno, a un programa de prevención de la violencia que apunta a implementar 2 iniciativas. Un nuevo modelo de servicio policial especializado en territorios con presencia de grupos de delincuencia organizada, que cuente con nuevas destrezas y capacidades tecnológicas. Y también centros de servicios sociales integrados para jóvenes en riesgo de ser reclutados por las bandas. Daniel Noboa inauguró la cumbre. Si los delincuentes se organizan para generar violencia y muertes, nosotros también debemos organizarnos al máximo nivel para cortar su financiación ilícita y desmantelar sus organizaciones criminales. En la cumbre se firmó también un memorando de entendimiento entre el Banco Mundial, la CAF y el BID para el desarrollo de estrategias y políticas públicas que también se enfocarán en la lucha a la criminalidad. Nunca hemos entrado en una alianza para ayudarle a los países de América Latina en temas de seguridad ciudadana. Es la primera vez. Parte final del programa cuando volvamos. Roberto Izurieta, sobre lo que ustedes quisieran que se pronuncie, y yo tengo que preguntar. Ya veremos en qué términos él quiere responder. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara, vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores, y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense y asesórense muy bien. Pare. Lo siento mucho, pero su grupo ha sido reemplazado por el desfile de este año. Así que, por favor, despejen el área, ¿sí? ¿Quién nos va a reemplazar? Por ellos. Chicas, no dejen de practicar. Vamos a recuperar nuestro país. Se los prometo. Hemos trabajado estos 8 meses con una misión muy clara: recuperar nuestro país y nuestra dignidad de quienes intentaron arrebatarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. A las 22 horas. Porque hemos sido el primer país en exportar café y cacao, ¿no? Con no deforestación, con certificado ya, a Europa. De lunes a viernes y domingos. Segunda vuelta, llega el señor Noboa y la señora Luisa González. Una semana antes de la segunda vuelta, el señor Correa decide venir al país y entregarse. No mueve el tablero. Entrevistas que hacen historia. Mientras haya grupos de asambleístas fastidiando la vida, aquí puede ser presidenta la Madre Teresa de Calcuta, que las cosas no van a cambiar. Y preguntas que abren caminos. Para que Maduro y su gente puedan irse sin que vayan a sufrir ningún tipo de juicio o acción. Y los que se queden igual, ¿el Ecuador apoyaría aquello? Vera a su manera.
lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con Roberto Izurieta, representante del Ecuador como director alterno ejecutivo ante el Banco Interamericano de Desarrollo por Chile y nuestro país. Esa es una silla conjunta, como le llaman, por la significación y el monto de sus aportes. Chile es el principal, el alterno es de Ecuador. Hay ocasiones en que cuando se tratan asuntos del país o el delegado chileno a su alterno lo pone allí, nosotros ocupamos la parte principal de la silla. Roberto ha tenido una posición estelar últimamente en algunas reuniones del directorio sobre la materia que acabamos de tratar. Pero ha tenido otra en su vida muy reconocida. Primero, consultor frecuente por más de 10 años de la CNN y luego estratega político en varios países, Ecuador recientemente, Perú también, Guatemala, de los que recuerdo. Con ese bagaje de experiencia, ¿cuál va a ser el efecto de tener en este momento 17 candidatos, 16 contra el presidente? Todos van contra él en mayores o distintos términos. Y 5 afines al correísmo, una representante principal y 4 cercanos. El análisis que yo haría del Ecuador es que el cuello de botella, en mi opinión, y estoy hablando en este caso como ciudadano ecuatoriano y como analista, el cuello de botella del Ecuador se expresa en la Asamblea. Generalmente la Asamblea es el lugar donde más directamente, de manera más directa, se expresan los problemas políticos de fondo del país. Y estos han estado matizados, definidos por el correísmo. De acuerdo a las encuestas, este proceso electoral lo más probable es que nos va a traer una novedad, una noticia que no ha sucedido en 20 años, que por primera vez el correísmo pase segundo a la segunda vuelta, de haber segunda vuelta. Eso es muy importante porque eso también se tiene que reflejar en la Asamblea. La Asamblea ha estado totalmente entrampada y le ha pasado a los últimos 3 presidentes y por momentos aquellos que están en contra del correísmo o que son independientes ven con buenos ojos cuando se da un triunfo electoral en el Poder Ejecutivo de alguien independiente, pero nuevamente son entrampados en la Asamblea. ¿Como quién no dice Eso nada? es la que Usted dijo de haber segunda vuelta. Como quien no dice nada, la soltó por ahí. A ver, de haber segunda vuelta. ¿Podría no haber segunda vuelta? Yo cito a uno de los encuestadores que leí justo esta semana, quien dijo que si las elecciones fueran hoy, no habría segunda vuelta. Pero las elecciones no son hoy, las elecciones son dentro de 5 meses. Entonces, dentro de 5 meses va a haber toda una dinámica. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. El rol de un analista no es adivinar el futuro, es entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que sí hay serios indicadores de que hay cambios de fuerzas políticas. Si esos cambios de las fuerzas políticas, en gran parte porque están muy diseminados y distribuidos en 19, da como resultado que el Ecuador ya no esté empantanado en la Asamblea, te puedo firmar, y ahí sí puedo hablar como funcionario ante organismos internacionales, que las verdaderas reformas del Ecuador, porque siempre hablamos, el Ecuador necesita reformas de fondo, totalmente de acuerdo, esas reformas tienen que pasar por la Asamblea. Y no han pasado porque la Asamblea en el Ecuador ha estado secuestrada por políticas caducas, por políticas que no miran en el mediano y en el largo plazo, en donde debemos saber segmentar, y esto es lo que hemos hablado en este programa. La política partidista y electoral no tiene que entrar a politizar temas como la seguridad, temas como la política exterior, y si queremos ser un país realmente desarrollado, que el Ecuador tiene todo
para ser un país que crezca al 6 o el 8%, no deberíamos politizar tampoco la economía. Vamos ahora a otras próximas elecciones más cercanas, las de Estados Unidos. ¿Kamala Harris será capaz de sostener el momentum que vive esta semana, sobre todo que experimentó con la convención demócrata, al extremo de llegar a rebasar las preferencias electorales al día de hoy, como usted bien dice, de Trump? ¿De qué depende? Ya sé que las elecciones no son ahora, son en noviembre. Ha logrado sobrepasar las intenciones de voto que tenía Donald Trump. Ha logrado cambiar un momento con medidas sumamente radicales, que fue, yo creo que parte de la generosidad que tuvo el presidente Biden de dar un paso al costado. ¿Qué ejemplos similares tuvimos en el Ecuador? Yo creo que si no se habría dado la muerte cruzada o el anticipo de las elecciones del Ecuador, lastimosamente yo tenía mucho temor de que íbamos a tratar de resolver esto en las calles, en la disputa política. Entonces, efectivamente, esto ha pasado, esto sigue pasando. Es una suerte en las elecciones. Yo he sido consultor político 22 años y de CNN 22 años ininterrumpidos. ¿Sí? Yo pensaba que eran más de unos 10 sí, creo que soy de los que más tiempo estuvieron sorprendidos cuando renuncié y me dijeron, tú sabes que si te vas no vuelves. Le digo, bueno, siento la obligación de hacer otras cosas por el Ecuador y estoy muy contento con esa decisión. Es una suerte de lo siguiente. La manera más fácil de tratar de conseguir votos sueltos y a última hora es la demagogia, son los miedos, son los sentimientos negativos. Pero lo que saca a un país adelante son las emociones positivas. El estar convencido que el Ecuador vale la pena, que el Ecuador tiene una salida, que el Ecuador en última instancia tiene los recursos para que los ecuatorianos tengamos un ingreso básico. El Ecuador es un país profundamente rico que ha estado políticamente entrampado durante años. En la última oportunidad que tuvimos de tener muchos recursos, lastimosamente la mayoría de ellos fueron derrochados. La vez anterior que tuvimos esto fue en los años 70, cuando encontramos petróleo, y sobre todo el general Rodríguez Lara, que todavía vive y que vive prácticamente en la misma casa. En ese momento se invirtió en instituciones. En la segunda ola ya no tanto en eso. El Ecuador tiene todavía una tercera ola que estoy convencido que si tratamos las cosas con seriedad, con profesionalismo, sin politizarlo, sin demagogia, mirando adelante y no atrás, el Ecuador puede y va a ser un país que puede crecer rápidamente. Roberto Zulueta, gracias por creer, gracias por recordarlo y gracias por jugarse su carrera en esa causa. Con esa convocatoria, con esa exhortación, con esa esperanza cerramos. El economista Zulueta va a cumplir 61 años y ha puesto al final de su carrera todo el bagaje de su sabiduría acumulada en la experiencia principalmente del análisis y la consultoría, primero con una embajada en Chile, después con una Secretaría de Comunicación acá y ahora con una gestión en el BID, al servicio de las mejores causas. Y tras tantos reveses que él ha vivido y constatado, sigue creyendo todavía. Su gestión en el Banco Interamericano de Desarrollo, para quienes la hemos conocido tras bastidores y en detalle, es la de un diplomático fino. Eso es lo que resulta que necesita más del Ecuador en estas circunstancias para la comprensión y el apoyo internacional que por fin empiezan a no quedarse en solidaridad, sino a concretarse en colaboración y ayuda específica. En esa línea hay que seguir y esa línea hay que reclamar. Y de todo lo comprometido hay que estar pendiente, porque fue muy claro respecto a que enfrentamos un enemigo descomunal que derrotar será parte de un proceso. Por fin, gracias a iniciativas como esta que acaba de terminar, a un fondo incipiente que por lo menos se acaba de situar y a una gestión diplomática incesante que no va a acabar, hemos empezado a caminar. Hasta la próxima semana.
Este espacio verás se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.